Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancén. Antes que nada quiero disculparme por la demora en salir al aire. Hemos tenido un problemita ahí con el Arconte, que justo ha leído el anuncio que hemos hecho, el tema de hoy. Vamos a dar sobre la manipulación de los arcontes, ¿no? Que nos manipulan, que manipulan el destino. Me acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En una nueva parte del set tengo a Eric Corteles y a Matt Castañera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ahí en la oscuridad? Bien. Bien, muy bien. ¿Cuál tema? Con el tema. En la cueva. Tengo a Emilio Adriancén en la mesa de control. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y nuestros invitados especiales para esta noche, el señor Gabriel Rivadavia y la señora Carmen Vázquez. Gabriel es coach ontológico, Carmen es terapeuta holística. Ellos vienen de la agrupación Amar la Vida. Ellos ven temas de expansión de conciencia, terapias bioenergéticas, liberaciones emocionales, talleres vivenciales, y justamente han escrito un libro muy interesante sobre el tema de los arcontes. Emilio, ayúdame con la cámara, por favor. Miren. La manipulación sí. Arconte. Y vamos a tocar un poco a fondo el tema con ellos, que son de hecho más entendidos que nosotros en esto, porque el tema de los arcontes abarca todo. Sí, abarca todo, ¿no? A mí lo que me parece interesante ya no llamamos coincidencia de que este tema lo habíamos planteado desde hace varios meses, y a raíz de las solicitudes de nuestros seguidores que querían que tocáramos este tema, ¿no? Y cuando ya lo habíamos programado para este viernes, inclusive hasta el título lo habíamos decidido. El título, pues, como ustedes verán, es Los Arcontes, manipuladores de nuestro destino. Al día siguiente conocemos a nuestros amigos y nos enteramos, gracias a nuestra amiga Elizabeth, que recién el día viernes fue que habían presentado precisamente este libro, o sea que está calientito. Sí. Carmen, Gabriel, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. El tema de los arcontes. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde podemos empezar? A ver, para las personas que nos miran y no saben del tema o se preguntan, ¿qué es un arconte? Eso suena a videojuego. Sí, ¿no? Claro. Sí, realmente sí. Bueno, en realidad parece como si fuera un videojuego, ¿no? La palabra arconte muchas personas ni siquiera la conocen, pero en la Grecia antigua significaba gobernador. Gobernador. Sí, el que gobernaba, el arconte. Y en realidad los arcontes son entidades interdimensionales que de alguna forma orquestan una manipulación a partir de otras entidades que nosotros creemos que son entidades espirituales, pero no muchas veces son entidades espirituales. ¿Cuál es la diferencia, para que un poco lo entienda el público, entre un ser interdimensional con un ser espiritual? Un ser interdimensional es un ser que tiene un cuerpo físico, pero habita en otra dimensión que nosotros no podemos percibir, ¿sí? O sea, el universo está estructurado en varias escalas vibracionales, y esas escalas vibracionales la física o las líneas de estudio le han dado distintos nombres, densidades, dimensiones, pero en definitiva es lo mismo, son simplemente escalas vibracionales. Nuestros 5 sentidos están muy limitados para que podamos percibir la vida como la percibimos, si no veríamos como en la película Matrix las cosas. Claro. Entonces al estar limitados de esa manera podemos percibir la vida como la percibimos. Por eso podemos ver determinadas frecuencias, podemos oír determinadas frecuencias y no toda la escala, ¿sí? Pero eso significa que en otras escalas de vibración no hay vida también, no hay cuerpos también, no hay sonido también, no hay luz también, ¿sí? En todas las escalas de vibración existen todas las posibilidades. Entonces somos prisioneros de nuestros sentidos. Sí, totalmente. Totalmente, ¿sí? Quienes van expandiendo su conciencia y van abriéndose un poco más, pueden ir activando la percepción en nosotros, ¿sí? Y la intuición. Eso es lo que nos da contacto con el otro lado, como a veces le decimos, ¿no? Carmen, ¿cómo así nace la iniciativa para poder escribir un libro con esta temática?
Buenas noches. Bueno. Si bien es cierto, Gabriel tiene ya más de 15 años investigando todo esto, él quería, en realidad, que el libro sea algo que no sea realista, que tenga un sustento, ¿no? Entonces, ¿cómo aporto yo al libro en la validación? Comenzamos a hacer unas canalizaciones. Ahí es cuando Gabriel, de manera telepática, comienzo yo a canalizar al arcángel Michael, y él comienza a hacer algunas preguntas sobre el libro, ¿no? ¿Qué tan de certero es la información que vamos a brindar? Y es ahí cuando él en realidad se lanza, ¿no? Porque información la puede encontrar uno en internet, y más desinformación también, ¿no? Ujú. Pero ahí es cuando él como que dice, con esta información y lo voy a hacer, ¿no? Y lo hicimos. Quiere decir que este ser de luz, que fue el arcángel, los impulsó también a que hagan esta publicación. ¿Cuál es el rol, en todo caso, del arcángel Mijael en esto? ¿Cuál sería? ¿Por qué Si les dio la información, No nos dio la información. ¿no? Él no nos dio la información, él la validó. La validó. O sea, el tema era, ¿esto es real? Uh-huh. ¿Esto es verdad o no es verdad? Claro. Y ahí desmitificó Él muchas cosas, me imagino. Él me desmitificó muchas cosas. Cosas que yo pensaba que eran de una forma, me dijo, no es así. La línea es esta, el lado es este es el camino que hay que seguir. Inclusive, la realidad es que nosotros escribimos este libro y lo publicamos primero en forma digital. Uh-huh. Tenía otro nombre, se llamaba Protecciones Energéticas, se llamaba Ataques Psíquicos y Protecciones Energéticas. Lo publicamos en forma digital. Después fue el proceso de canalización y de conexión con él, y ahí él nos hizo cambiar la estructura, nos hizo agregar lo de los arcontes porque no estaba, nos hizo sacar otras cosas que verdaderamente no correspondían, y ahí fue donde se validó verdaderamente la información y bueno, surgió esto, ¿no? O sea, fue prácticamente con todo un asesor. Temático, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, el arcángel Michael es el que se ocupa de eso, ¿sí? O sea, son 7 arcángeles, cada uno de ellos tiene una línea de trabajo, digamos, ¿sí? Uh-huh. Y la de él es la de la liberación. Entonces él tiene mucho interés en que muchas personas conozcan esto, porque en la medida que vamos conociendo qué son, qué quieren, por qué están, por qué nos parasitan, por qué lo hacen, en la medida que vamos conociendo todo eso, vamos perdiendo el miedo. Y cuanto menos miedo tengamos, más difícil se les hace a ellos poder manipularnos. ¿Cuál es el objetivo de estas entidades? Básicamente es el consumo de energía. O sea, somos, así como nosotros creamos granjas de pollos para comer, Ya. Ellos nos tienen a nosotros. Somos su alimento. Tal cual. Wow, fuerte. Se alimentan de nuestra energía. Esa es la realidad. Se alimentan de nuestra energía. ¿Sí? No de cualquier energía, no de toda la energía que tenemos, sino de la energía de baja vibración, porque son seres de muy baja vibración y necesitan energía de baja vibración para sostener la vida, para sostener la conciencia que tienen. Si no, se desintegran. O sea, nosotros como seres vivos necesitamos una fuente de energía, ingerir una fuente de energía para sostener nuestra vida. Bueno, en el universo es lo mismo, ¿sí? Toda energía, para sostener la conciencia, necesita de otra energía que la abastezca, que la alimente, ¿sí? Porque sostener la conciencia implica un consumo de energía. Entonces hace falta obtener una energía para compensar eso que se pierde en sostener la conciencia. Entonces, para que ellos puedan sostener la conciencia, necesitan de consumir energía, pero no cualquier energía, la energía de la vibración que ellos tienen. Y la energía de la vibración que ellos tienen es exclusivamente la energía de las emociones negativas de los seres humanos.
¿Cuándo se originó esta vampirización del ser humano por parte de estas entidades? ¿O siempre existió? Sí, en mayor o menor medida, o sea, hace muchísimos miles de años atrás era en mucha menor medida, pero siempre existió, ¿no? O sea, esto empezó, hay varios temas que hacen que esto se vuelva tan masivo, ¿no? Y una de las cosas es, por ejemplo, podemos decir varias cosas, pero una de las cosas, por ejemplo, puede ser la época de los 70, de los años 70, 1970, de todo ese movimiento de libertad sexual. Bueno, todo ese movimiento favoreció terriblemente el parasitaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos generamos con otros seres humanos dos tipos de lazos: los lazos de apego y los lazos energéticos sexuales. Los lazos de apego son lazos que van del chakra del corazón de una persona al chakra del corazón de la otra persona. Tú generas lazos de apego con tus padres, con tus abuelos, con tus hijos, con tus hermanos, ¿sí? Con las personas más queridas y más cercanas. Pero con todas esas personas que tienes relaciones sexuales, generas lazos energéticos sexuales. Y los lazos energéticos sexuales unen los 7 chakras de tu cuerpo con los 7 chakras de la otra persona. Si yo te digo a ti que el sexo es algo libre, que lo puedes hacer con cualquiera, que no hay ningún tipo de problema, energéticamente no es así. La promiscuidad ha provocado y ha facilitado la parasitación astral, la parasitación de todos nosotros, ¿sí? Porque a través de esos lazos energéticos sexuales, como se unen los 7 chakras de una persona, quedan unidos a los 7 chakras de la otra persona, por ahí pasa todo tipo de energía. Y no es solo eso, esos lazos energéticos viven por 7 años. Los 4 primeros años son muy fuertes y a partir del 4.º año comienzan a perder poder hasta que llega al final del 7.º año, que se desintegran por completo. Entonces no es un tema permanente. No es un tema permanente, pero ¿cuántas parejas? Toma tú en la década del 70, ¿cuántas parejas tenía una persona? En 7 años. Imagínate tú dibújate en la mente, ¿sí? el campo de energía, tu campo de energía unido al campo de energía de otra persona. Y esos a su vez unidos a otros campos de energía, y esos a su vez unidos a otro, y empezamos a multiplicar conexiones. Y tú empiezas a recibir energías de todos lados, porque eso están todos conectados. Entonces tú crees que estás exclusivamente con tu pareja, pero resulta que esa pareja el año pasado estuvo con 2 o 3 personas. Y tú estás recibiendo energías, andás a saber de quién o de dónde, inclusive energías negativas, y hasta entidades pasan por ahí. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que han favorecido la parasitación. Y obviamente otra de las cosas que más favorece la parasitación es la mejor arma que ellos tienen. ¿Cuál es? El sistema. El sistema en el que vivimos. El sistema en el que vivimos, exactamente, la Matrix, lo que le dicen la Matrix, ¿sí? Lo que todos los que seguidores de ustedes seguramente conocen el término. O sea, el sistema incluye creencias, incluye, ¿no? Manipulaciones, noticias, ¿sí? Y burocracia, ¿sí? Todas las cosas que hacen que tú estés en un bajo nivel emocional. Porque en definitiva, estar en bajo nivel emocional es lo que genera la baja vibración. Y es exactamente eso lo que ellos necesitan. Interesante. María Val nos pregunta, ¿estos seres tienen algún aspecto en específico? Pueden tomar el aspecto que ellos quieran. Ya. ¿Sí? No tienen uno en específico, pero pueden tomar el aspecto que ellos quieran. Porque nosotros vemos todo lo que vemos a través de nuestra pantalla mental. O sea, tus ojos no son los que ven, ¿sí? El ojo simplemente lo que hace es recibir la luz que se refracta. La luz se está refractando en este momento en este objeto,
y esta luz que se refracta entra por mis ojos, a través del nervio óptico llega hasta el cerebro. El cerebro interpreta. Y el cerebro interpreta esa codificación que le llega, porque tampoco le llega la imagen, o sea, le llegan datos, ¿sí?, en forma de estímulos eléctricos y estímulos químicos. Esos datos los compara con su base de datos y de ahí el subconsciente dice, esto es un micrófono, ¿tá? Y me presenta en la pantalla mental un micrófono y yo veo lo que estoy viendo. O sea, la realidad que nosotros vemos es holográfica porque la vemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra pantalla mental. Entonces ellos, que son energía, pueden manipular eso, pueden crear en nuestra pantalla mental la imagen que ellos quieran, ¿sí? Y nosotros vemos un santo, el santo de nuestra devoción, y resulta de que no es el santo de nuestra devoción, es una de estas entidades. Entonces, si hablamos de que todos vivimos en esa especie de Matrix, se puede afirmar lo que dicen muchas personas, ¿no?, de que hay personas que miran el mundo como ellos quieren, tal cual, de forma positiva, de forma negativa, ya depende de cada uno. Mira, yo a mis pacientes les digo, la forma de controlar esto es con ese viejo refrán que dice de mirar siempre el vaso medio lleno o medio vacío, ¿sí? Hay 3 formas de ver las cosas. Una es la objetiva y las otras son subjetivas. Una es optimista y la otra es pesimista. Tú decides qué haces. Tú no puedes, es muy difícil que tú vayas a ver algo de forma objetiva, ¿sí? Si tú le muestras el vaso hasta la mitad de agua a una persona, muy pocas personas te van a decir el vaso está lleno hasta la mitad de agua, hasta la mitad de agua, ¿sí? La mayoría te va a decir o está medio lleno o está medio vacío. No son objetivas, son subjetivas, ¿sí? Te dan su visión subjetivamente. No son objetivos. Y eso es lo que sucede con todo. Entonces, de esa manera, tú puedes interpretar. Tú interpretas lo que tú quieres de la realidad. Y eso que tú quieres depende de tus experiencias, depende de tus creencias, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Una persona cree en Dios y tú le muestras una entidad, o cree en los ángeles, y tú le muestras una entidad alada y te va a decir es un ángel. Justamente. Y yo te puedo decir, yo no creo en eso, yeah, y porque tengo algún conocimiento he investigado mucho ese tema, y si yo veo una entidad alada, lo primero que te voy a decir es no es un ángel, seguro que no es un ángel. ¿Sí? Pero otra persona que no tiene ese conocimiento te va a decir es un ángel. ¿Comprendes? Es subjetivo, ¿sí? Y depende de lo que cada uno cree, yeah, y sabe, obviamente. Justo el ente de Ana nos hacía esa pregunta, ¿no? ¿Un arconte se puede presentar como lo que conocemos como un ángel, un arcángel? Totalmente. O sea, depende realmente de lo que uno totalmente sepa, crea o perciba, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podría diferenciar una persona que tiene ese tipo de contactos con alguien que dice ser un ángel o un arcángel, con un arconte, ¿no? Difícilmente te diga que es un ángel o un arcángel. Ajá. ¿Sí? No te lo voy a decir, o sea, nunca. No puede, lo que pasa es que se presenta. Sí. Sí, se presenta y tu mente automáticamente hace la comparación y tú mismo es el que dice, yo le pongo el nombre. Exacto. Pero entonces el arconte no te puede decir yo soy el arcángel. No te lo dice nunca. ¿Por qué razón? No te lo dicen porque no pueden hacer eso. Porque no están basados en algún tipo de regla. A ver, hay como reglamentos, ¿sí? Y ellos no pueden hacer eso. O sea, a pesar de todo, sí, la verdad es que ni siquiera pueden invadir nuestro libre albedrío y eso sí lo hacen. ¿Sí? Eso sí lo hacen. También es cierto que buscan la forma, siempre buscan la forma de que tú de alguna manera lo aceptes. Y eso es un truco. El truco de hacerse pasar por algún ángel o algún arcángel o algo para que tú lo aceptes, tú te abras a la entidad y una vez que te abriste a la entidad, sonaste, quedó adentro. Correcto. Por ejemplo, estamos hablando de que los arcontes buscan vampirizarnos energéticamente, sí, o parasitarnos a través de muchas formas. Una de ellas es la violencia, derramamiento de sangre, puede ser, y hemos visto en culturas antiguas o antiguas religiones que hay mucho sacrificio, ¿no? Tanto de animales como de seres humanos, donde hay mucha sangre. Entonces podríamos decir de que
están siendo manipulados por este tipo de seres también. Mira, el arma fundamental para la manipulación es el miedo. Ya. Entonces cualquier cosa que uses que dé miedo sirve para manipularte, ¿sí? Obviamente un ritual de esos produce horror, no miedo. Horror produce, ¿sí? Y qué mejor energía para que se alimenten queso, que es exactamente lo que quieren, ¿no? ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Yo? Sí. Es la pregunta más difícil. ¿Ah, sí? ¿Te gustan todas? Claro, la lista es larga. Bueno, pero es así, ¿sí? O sea, la comida que más les gusta a ellos es la comida del miedo. Pero eso es lo que más les gusta. Así que todas las personas que produzcan miedo es lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces, pero el solo hecho de sacrificar algo, la sangre, ¿contiene algo también para ellos que les es útil? Desde el punto de vista físico, no. ¿Sí? Se usaba en rituales antiguos, cuando los dioses estaban acá, ahí se usaba y sí se les daba, ¿sí? Porque tiene un valor especial. Inclusive se usaba sangre de... se usaba la sangre de las mujeres vírgenes de su periodo. Y esa era exclusivamente la sangre que se le daba a los dioses. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy lo que se hace es eso es todo un teatro para producir miedo, ¿sí? Para producir horror. Ok, Gabriel, una consulta. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el origen, ¿no?, de los arcontes y cómo es que llega el conocimiento de su existencia a nosotros, ¿no?, actualmente? Mira, hay dos líneas de conocimiento con eso. Una línea de conocimiento dice que son los ángeles caídos, o sea, serían seres espirituales. Correcto. Que decidieron desafiar a Dios, ¿sí? Y se los conoce como los ángeles caídos. Hay otra línea de conocimiento que dice que son jerarquías extraterrestres, ¿sí? Interdimensionales, obviamente extraterrestres, y que manipulan distintos mundos, distintos planetas para obtener lo que necesitan. Yo tenía entendido que en unos textos, ¿no?, que conocemos como apócrifos, se hablaba de estos arcontes, ¿no? Y tú te inclinas más a pensar que son seres de naturaleza espiritual o seres de una naturaleza interdimensional. ¿Qué es lo que tú podrías... Yo me inclino a creer que son interdimensionales, no espirituales. ¿Por qué crees tú eso? Porque en lo que he estudiado e investigado, todo esto nació a partir de darle a las especies el libre albedrío. Y para poder darle el libre albedrío a las especies tenía que existir una contraparte del amor, ¿sí? Si no, no se podía. Entonces hubo que crear algo. El universo siempre está en balance, constante balance. Hubo que crear algo que sea lo opuesto, ¿sí? Y a partir de ahí surgió. Acá tenemos una pregunta muy interesante del lente de Ana. Dice: según he leído, los arcontes quieren que la raza humana no desarrolle, por eso es que nos manipulan al morir para repetir, pagar errores y no salir del círculo vicioso. Ahí entramos al tema de la reencarnación. Sí. Entonces, ¿quiere decir que la reencarnación es una ilusión que nos han creado? No, no es una ilusión, no es real. No es una ilusión. Pero no es parte del sistema, parte del juego que tienen hacia nosotros. Exacto, es parte del juego. O sea, no era necesario que nosotros tengamos que reencarnar. Es por eso que los budistas dicen que debes de liberarte del ego para poder ascender. Exacto. Porque cuando tú te liberas del ego, te conectas directamente a tu ser superior. Y cuando te conectas al ser superior, el ser superior baja su conciencia, baja lo que tienes que hacer, el propósito de vida. Todos tenemos un propósito, todos vivimos por algo. La mayoría de las personas cree que vive para estudiar, para ejercer un trabajo, para tener una familia. No, eso no existe. O sea, a ver, existe, es parte del juego,
¿sí? Pero no es el propósito de ningún alma encarnar para eso. Ninguna alma se propone, no, yo voy a encarnar porque quiero ser arquitecto. No existe eso. Okay. Esas cosas no existen. Sí, siempre me preguntaba también, correcto, uno reencarna, pero supone que la resetean su base de memoria para empezar desde cero otra vez. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje, no? Bueno, esas son las reglas del juego y eso es lo que lo hace difícil, ¿sí? La parte que más le cuesta al alma para llevar su evolución y poder hacer lo que vino a hacer es dominar al ego. Como le decimos nosotros, es trascender el ego. Claro, porque es una lucha constante. Tú, logras dominar un poco tu ego, pero después dices, ya lo dominé. Has vuelto a caer en ese instante. Exactamente. O sea, es una pelea constante, ¿no? Exactamente. Y el ego está pero muy manipulado por el sistema. Muy manipulado por el sistema. Ahora, si hablamos de que estamos atrapados en este círculo vicioso de la reencarnación, ¿qué pasa con las posesiones, no? O sea, ¿un arconte puede poseer una persona? O sea, ¿los demonios, estas cosas que poseen a las personas, son arcontes? ¿Podrían ser arcontes o son otra cosa? Pues, mira, es muy difícil que un arconte se tome el trabajo de poseer a una persona. ¿Sí? Para eso tienen entidades que se conocen como entidades del bajo astral, que son las que se ocupan de ese trabajo, ¿sí? Es muy difícil que ellos se tomen el trabajo de poseer a una persona, salvo que sea una persona que ya está molestándolos demasiado. Molestándolos demasiado. ¿Quiénes son las personas que los molestan demasiado? Los que se dedican a limpiarlos, a liberarlos, a combatirlos, ¿sí? Los que se dedican a hacer sanación a personas, o sea, los sanadores, las personas que hacen canalizaciones. Bueno, las que hacen canalizaciones los manejan más fácil, ¿sí? Porque los engañan a través de la canalización. Pero los sanadores y los que se dedican a hacer liberaciones energéticas, los que hacen reiki, a esas personas son las que más atacan, ¿sí? Porque justamente lo que ellos no quieren es que lo saques. ¿Y los que divulgan información sobre ellos también? Como por ejemplo en el libro. Sí, por supuesto, nosotros somos atacados constantemente. Me imagino que sí. Sí, constantemente. No, pero, a ver, esto de la lucha entre el bien y el mal es chamba para toda la vida. Para toda la vida, hasta el día que mueras. Claro. Porque mientras te mantengas en este camino, vas a ser atacado. Okay. Hay muchas personas que por esto desisten, claudican, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que ser consciente y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el camino de la luz, o el del amor, o el que otras enseñanzas le dicen servicio a los demás, o yo quiero el camino de servicio a uno mismo, el del egoísmo o el de la oscuridad. ¿En qué camino quiero estar? O me tomo la pastilla roja o la azul, una cosa. Exactamente. O no tomo ninguna. Bueno, a ver, tenemos acá una pregunta interesante de Juan Carlos y que pregunte, ¿a qué se refiere con dominar el ego? ¿Se refiere al orgullo o tiene que ver con los vicios o malas acciones? Tiene que ver con todo. Con todo. Con todo. ¿Sí? Los vicios ayudan. Los vicios producen parasitaje. Pero ellos mismos pueden provocar el vicio. También. Ellos mismos pueden hacer con que tú, no sé, tienes algo escondido, que si algo te ha dolido en tu pasado, por ejemplo, y que un día para otro te hacen despertar algo al interior para lastimarte. Exacto. Todo se maneja a través de las emociones. ¿Sí? Nosotros somos seres emocionales y esas emociones generan química dentro de nosotros, que es la que nosotros sentimos. ¿No? Nosotros no podemos sentir, en realidad, la realidad objetiva es que nosotros no sentimos las emociones. Nosotros sentimos química dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros siente alegría o felicidad, ninguno. Todos sentimos serotonina. Correcto. ¿Sí? Ninguno puede sentir alegría o felicidad. La energía emocional de alegría o felicidad está presente en la mente subconsciente. El cerebro toma esa energía emocional
calcula la cantidad de químicos que tiene que producir, le manda la información a las hormonas producen el químico, lo inyectan en el torrente sanguíneo, eso llega a toda tu célula, cuando tu célula recibe ese químico, cambia de estado químico, y el cambiar de estado químico tú sientes algo que es equivalente a la alegría o la felicidad. O sea, la energía de esta alegría y felicidad se transforma a su equivalente físico, por así decirlo. Exactamente. O sea, esta sensación que es energética, esta emoción que es energética, se transforma, se materializa. Exacto. Para que tú puedas percibirla a través de tus sentidos. Exactamente. Luego ocurre. Exactamente. Pero no quiere decir que lo que percibes es exactamente la energía, o mejor dicho, la... No, o sea, si estás contaminado, esta energía de todas maneras va a poder... Es manipulable. Es manipulable. Es Sí. más, o sea, Descartes, si no me equivoco fue Descartes, el que en algún momento habló de que postuló la idea filosófica de que existía un Deus malignus, ¿ya? Un Dios maligno que nos engañaba, porque nosotros realmente no podemos saber que esta realidad existe. Lo único que sabemos es lo que nos dicen nuestros sentidos. Exacto. Nada más. Y es por eso que somos manipulables. Exacto. Pero lo único que está consciente de la verdadera existencia, o sea, lo único que realmente podría decirte qué es lo que está ocurriendo, está aquí adentro, ¿no? Tu yo mental, ¿no? Que es muy diferente a lo que normalmente el común de nosotros pues deja actuar, ¿no? Nos llevamos por el ego, nos llevamos por lo que el sistema nos vende. Claro, y para adicionar un ejemplo para la pregunta que hizo Juan, ¿verdad? Nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han estado años de repente con un tema de drogadicción, así, ¿no? Ya. Y no han podido salir de ese tema, ¿no? Y han ido, se le ha hecho la terapia y han habido cambios. O sea, era por esas entidades, como nos manipulan, ¿no? Interesante. Quiero cambiar un poquito el enfoque. ¿Por qué se dice que los arcontes tienen que ver con el tema extraterrestre? Porque viene de ahí, o sea, sí. O sea, estos seres grises que nos abducen, que vienen en su platillito, ¿son arcontes? Ellos no. Ellos no. Ellos no. Los arcontes son los que están por encima de ellos. O sea, son muy jerárquicos, mucho, pero mucho más jerárquicos que lo que son nuestras milicias, Ya. ¿sí? Y son muy, pero muy respetuosos de eso. Son cuadrados. Y son muy respetuosos de eso. Los grises son los soldaditos. Son los soldaditos. Qué miedo, si esos son los soldaditos, ¿cómo son los oficiales? Esos son los soldaditos. ¿Sí? Operativos. Los arcontes son los que están más encima. A ver, arconte quiere decir gobernador, que gobierna, ¿sí? Son los que están A la más, cabeza. más arriba todavía, mucho más arriba todavía. En varias oportunidades has mencionado lo que es los seres bajo astrales. Entonces, un poco para ubicar ese plano, el plano bajo astral con respecto al nuestro, ¿cómo podríamos entenderlo, no? El plano astral es algo exclusivo del planeta, ¿sí? Y todos los seres vivos que existen en el planeta tienen una, digamos, energía que es la que los anima, lo que les da vida, que pertenece al plano astral. El plano astral es un plano que está por encima del plano físico, en un nivel vibratorio más elevado, frecuencialmente hablando. Todos los planos, inclusive este mismo, que nosotros decimos tercera dimensión, este plano, todos los planos están subdivididos. Si usamos, por ejemplo, o sea, ahí ya tenemos que hablar, eso lo explicamos en el libro, ¿sí? Bien detalladamente explicamos cómo está estructurado el universo para explicar de dónde sale el plano astral y por qué existe lo que se conoce como bajo astral. El bajo astral vendría a ser lo que las iglesias reconocen como el infierno, ¿sí? El lugar donde están todas estas entidades llamémosle demoníacas, ¿sí? Que no son tal cosa, pero que llamémosle así. Es lo que ellos, es el equivalente del infierno.
¿sí? Lo que no está ahí es que ellos dicen que del infierno no salís, que estás ahí para toda la vida, y en realidad no es así. O sea, si un alma que está en el bajo astral quiere redimirse y quiere salir de ahí, lo puede hacer cuando quiera, ¿sí? Porque no solamente tenemos los seres humanos el libre albedrío, sino en realidad es el alma la que tiene el libre albedrío, ¿sí? Así que si el alma quiere salir de ahí, puede salir cuando quiera. Un poco para que se entienda el tema de los niveles, podríamos compararlo como por ejemplo estas muñecas rusas, las matrosca, que es una dentro de otra y dentro de otra. Exactamente y que igual. Nuestro plano, al menos el terrenal, sería la capa más interna, ¿no? Exactamente. ¿En dónde estaría entonces ubicado el plano, el bajo astral? A ver, el bajo astral estaría ubicado acá entre nosotros. Pero no se Porque envuelve. claro, No se envuelve. es que son las capas más bajas de vibración. Ujú. ¿Sí? O sea, cada plano, si vamos a hablar de densidades de lo que se conoce como la ley del 7, cada plano estaría subdividido a su vez en 7. Y cada subdivisión a su vez está dividida en 7. Por lo tanto, que el bajo astral sería la séptima subdivisión de todo el plano astral, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el bajo astral. En esa franja vibratoria estarían todas estas entidades. Ahora, ¿dónde está eso? Eso está en el mismo planeta, está acá entre nosotros, ¿sí? Sobresale un poco del planeta, pero está acá entre nosotros, nada más que no lo percibimos porque está en otra frecuencia de vibración, que nuestros 5 sentidos no lo pueden percibir, Claro. pero está acá entre nosotros. Muy bien. ¿Preguntas? Nos han quedado anonadados. Aquí Rubén Aguilar nos dice que complicado el Hay un tema. par de preguntas sí. bastante Re interesantes. complicado. Sí, primero una pregunta, bueno, fue una de las primeras preguntas, además, que preguntan cómo es el ser, el arconte, de qué forma aparece, de qué... Si es que se llega a manifestar. A manifestar, sí. O sea, se te puede aparecer en sueños, se te puede aparecer No, despierto. por ejemplo, de forma física. rectoida o de forma, ¿qué hiciera? Apariencia física. Eso depende, porque, a ver, si es una entidad interdimensional extraterrestre, hay distintas razas. Y Ok. dependiendo de la raza que sea que viene a visitarte, es como se va a aparecer. Si es un reptiliano, será reptil. Y si es hay dos tipos. Está el que tiene cabeza de cocodrilo y está el otro que parece la cabeza de iguana. Puede ser un draconiano, que se parecen más a dragones. Pero, a ver, son humanoides con cabeza y piel, ¿sí? No son dragones, son humanoides, ¿sí? Muy similares a los dioses egipcios, ¿no? O sea, el Tal cuerpo cual. humano y la cabeza pues de reptil. Es que la lo que cabeza ellos Sí. pusieron en sus jeroglíficos Exacto. era exactamente lo que ellos estaban viendo. Exacto, ¿no? Esa sería la manifestación quizás más tangible con la que podrían aparecer. Ahora, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona sea susceptible a una manipulación, Arconte? O si hablamos pues de una estadística, ¿cuántas son las personas a nivel global que están contaminadas o que están siendo manipuladas? Más de las Porque 2/3 partes. Oh. Más de las Más de las 2/3. 2/3 partes del planeta está infectado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos Esa hacer? es una muy buena ¿Qué podemos pregunta. hacer? ¿Qué hacemos? O en todo caso, ¿por dónde empezamos? Mira, todo está relacionado básicamente con nuestra vibración, ¿sí? Porque son seres de muy baja vibración. Hay arcontes extraterrestres, por ejemplo, que tienen de vibración lo que nosotros llamamos vibración espiritual, que sería la vibración del alma. Tienen 45.000, 50.000, 60.000, o sea, tienen mucha más vibración de lo que normalmente tiene un ser humano, ¿sí? Eso te pueden parasitar en cualquier momento, cuando quieren y como quieren, pero es muy difícil que ellos te hagan una posesión, ¿sí? Suelen parasitarte, suelen manipularte, normalmente te manipulan mentalmente,
pero es muy difícil que te hagan una posesión. Claro, o sea, un arconte no te va a poseer, o sea, no es un espíritu que Hay genere casos una que sí, posesión. Ya, pero en su mayoría no, porque su finalidad es la de alimentarse de tu energía, de una energía, pues, de un nivel de baja vibración. Ese es, o sea, no sé, creo que es más lo que buscan, ¿no? O sea, manipularnos, uno, para mantenernos dentro del sistema, y dos, alimentarse de nosotros. La posesión es el 0,0000001% Claro. de los millones de casos que hay, ¿sí? O sea, ellos no quieren manipularte, no quieren. Y la mayoría de las veces cuando lo hacen porque hay alguno que los está retando, Okay. ¿sí? Si tú los retas, se va a manifestar. Nunca hay que retarlos. Ya saben, niños, ¿sí? que ustedes retando al arconte. Hay muchas personas que se dedican a hacer exorcismos y los retan a que se manifiesten, y no hay que hacerlos manifestar. ¿Qué hay de la oración? ¿La oración es una posible defensa contra esas entidades, contra estos seres? Sí. Hay oraciones que no funcionan y hay oraciones que funcionan, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 91 es una de las oraciones que funciona perfectamente bien. Salmo 91, tú empiezas a recitarlo y desaparecen, así de simple, desaparecen. Ojo, no de dentro tuyo, ¿sí? Pero si tú vas a un lugar donde están presentes y tú empiezas a recitar el Salmo 91, desaparecen. ¿Cómo me doy cuenta? Ingreso a un lugar. Hay personas ¿Cómo lo puedo detectar? Uno lo tiene que percibir, ¿no? Hay personas que lo pueden percibir y hay personas que no. Normalmente cuando están presentes sientes un cambio de temperatura. Ese es uno de los patrones más fáciles de percibir. Un descenso de temperatura. Sí, un descenso de temperatura, sí. Son esos lugares donde se siente todo pesado, oprimido, también frío, son lugares húmedo, son lugares de muy baja vibración, y ahí es muy posible que esté. Sí. Ahora, hace un momento comentabas de que estos arcontes también nos pueden inducir la idolatría, ¿no? Tratar a orar a imágenes que no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Ellos se alimentan de esa oración? De alguna manera sí. O sea, las religiones es un tema controvertido. Controvertido, sí, lo sé. Pero sí, de alguna manera sí. Las religiones lo favorecen. Aunque porque una de las religiones, vos entras a cualquier iglesia católica y lo primero que vas a ver en una iglesia católica es una estatua, ¿sí? De Jesús muerto en la cruz, ¿sí? Es muy difícil que en una iglesia te muestren a Jesús resucitado. En todas lo vas a ver crucificado, ¿sí? Y se han ocupado en el catecismo y en todos lados de decirte: eso es por tu culpa, porque vos sos un pecador, eso es por tu culpa, ¿está? Entonces ahí te están induciendo el miedo, la culpa, miedo y culpa. Entonces tú entras a la iglesia y ves eso, y tu subconsciente, ¿qué hace? Automáticamente lo relaciona. ¿Y qué tipo de emociones vas a tener? Negativas. Entonces, lo que se supone que es un movimiento que debería estar en contra de este tipo de entidades, está actuando en favor. O sea, cae en el juego. Exacto, cae en el juego. Interesante, ¿no? Y también hablaba en su libro de el papel de las larvas astrales y los egregores. ¿Podrías hablar un poco de la diferencia entre uno y otro? Las larvas astrales son... Perdón. Tenemos que hablar un poquito de qué es lo que sucede en el periodo después de que un alma desencarna. Ajá, ¿sí? adelante. Porque tiene que ver con eso. Claro. Cuando el alma desencarna, tiene que seguir algo que se llama proceso de ascensión. Y en ese proceso de ascensión se tiene que deshacer de un montón de cosas que no le sirven, ¿sí? O sea, el alma tiene que seguir un proceso evolutivo, pero en ese proceso evolutivo que tiene que hacer, tiene determinadas cosas que hacer en la vida que está viviendo,
Y hay cosas que no las puede hacer porque el ego hace cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el alma se propone ser un sanador, por ejemplo, ¿sí? Pero el ego quiere estudiar medicina. En vez de ser sanador como tiene que ser, estudia medicina y se rige por el sistema exclusivamente, ¿sí? Nada más. Obviamente no es lo que tenía que hacer. A través de eso se generan muchísimas energías emocionales, ¿sí? Y toda esa energía emocional va quedando dentro de nuestra aura. Cada uno queda impregnado de todo eso. Quedas impregnado, o sea, tu aura queda totalmente impregnada de todas esas energías emocionales. Cuando desencarna el alma, ¿sí? Él, para poder ascender, tiene que deshacerse de un montón de cosas que ya no le sirven, ¿sí? Cosas que ha pasado en la vida y que ha vivido en la vida que verdaderamente no le sirven para su proceso evolutivo. En el momento en que se deshace de todo eso, se genera como una especie de explosión, ¿sí? Y queda una especie de carcasa energética con todo ese contenido emocional que al alma no le sirve. Entonces el alma sigue su proceso de ascensión, pero eso quedó abajo en el astral. Si esa energía es mucha y tiene la suficiente energía, ¿sí? Para poder anclarse por vibración a una persona que tiene la misma energía emocional, se engancha. Y eso es lo que se conoce como larva, ¿sí? Porque es un parásito que se alimenta de esa energía, que de alguna forma se convierte en una especie de patrón emocional condicionante para que tú generes siempre esa misma energía emocional, pero no tiene conciencia, ¿sí? No tiene conciencia para nada, porque es simplemente una carcasa emocional, una caparazón emocional, ¿sí? El egregor es otra cosa. El egregor es una entidad creada por los seres humanos. Cuando muchos seres humanos se juntan en un lugar y todos al mismo tiempo colocan toda su intención y toda su energía emocional en algo, crean una manifestación astral, sí, de toda esa nube, de toda esa energía emocional en el astral, ¿sí? Eso es lo que se conoce como egregor. Todas esas personas que le aportaron energía quedan enganchadas a ese egregor, y ese egregor se alimenta de todas esas personas, más todas las que en futuras veces se van a ir enganchando al egregor. Por ejemplo, por lo tanto es un pulpo. Por ejemplo, tenías una pregunta. Sí, hay solo una pregunta que todos me la están preguntando en YouTube, y es verdad que hay Luis Mendoza que está diciendo buenas noches. El invitado habla muy convencido de lo que dice. Mi pregunta es, ¿cómo puede confirmar todo lo que afirma tan enfáticamente, o es solo un tema de fe para él? A ver, no es un tema de fe, y no se trata de un tema de fe. Yo lo he investigado durante muchos años y siempre digo lo mismo. En el libro comienzo diciendo, esta es mi verdad, ¿sí? Y es la verdad a la que yo llegué en base a todo lo que yo he investigado durante un montón de años. Pero no, la verdad es que no hay forma de comprobarlo. Claro. No hay manera de comprobarlo. Claro, es importante, Gabriel, lo que tú estás diciendo, porque como tú lo dices en el libro, ¿no? Es tu verdad, ¿no? Y esto es algo que muchas veces, por un tema de cultura, creemos que la verdad es absoluta. O sea, que lo que alguien dice, no, pero esto es así, y quiero de alguna manera decir que si alguien dice algo diferente a lo que yo pienso, está mal. Pero no es así. Esa es una de las trampas del ego, justamente. Exacto, esa es una de las trampas del ego, ¿no? Creer que si no encaja con mis pensamientos, si no encaja con mis creencias, o si no encaja con lo que yo creo, está mal. Esa es la primera trampa del ego, es una de las primeras trampas del ego, ¿no? Y la idea aquí es mostrar la información, ¿no? En el programa básicamente lo que hacemos es eso, es investigar, ¿no? Mostrar diferentes puntos de vista, diferentes esquemas de información, porque la verdad no es una sola. La verdad está allá afuera, y hay que ir a buscarla, y como lo que tú has hecho, ¿no? Investigar. Y ahorita que estamos hablando justo de investigar,
¿qué opinas tú o qué has podido, o si has podido leer algo sobre las investigaciones del científico italiano, del doctor Corrado Malanga, que justo también habla un poco de esto? Él ha investigado muchísimo sobre el tema de las abducciones. Uh-huh. Es una de las eminencias, digamos, en ese tema, porque fue uno de los que más investigó. Y es más, él hizo investigaciones oficiales. Después, obviamente, le dieron la espalda. Claro, pero él empezó haciendo de la comunidad. Exacto, ¿no? pero él empezó haciendo investigaciones oficiales. Y como después no les convenía a los gobiernos eso, le terminaron dando de la espalda. Pero sí, yo considero que muchas de las cosas que él ha investigado son, la mayoría son válidas. En base a todo lo que yo he investigado de otros canales, de otras fuentes, son válidas. Para mí son válidas. Él nos habla mucho de que en estas abducciones, ¿no? Los seres que realizan estas abducciones, el interés que tienen es el alma humana, ¿no? Nuestra alma, como que de alguna manera ciertas entidades extraterrestres no la poseen o no tienen la capacidad de generar la energía que nuestra alma produce, y es parte de lo que ellos quieren, ¿no? Y que para todo esto pues hay un complot mundial de manipulación y encaje, y ahora todo este tema estará orquestado de alguna manera o estará influenciado de alguna manera por los arcontes. Yo creo que está más que influenciado, está orquestado. Yo creo que está orquestado. Bien. De acuerdo a lo que yo he visto y he investigado, está orquestado. O sea, está todo armado para que esto sea así. No es la influencia, está todo armado para que sea así. Está todo armado para que el ser humano viva con emociones negativas. Porque estando con emociones negativas, produce siempre energía de baja vibración. Y es exactamente lo que ellos necesitan, que el ser humano produzca energía de baja vibración. Hay otra pregunta interesante de Moisés, que lo saludamos, que pregunta así: a ver, pero si te proteges con los Teilime o Salmo 91, ¿es cuestión de fe o de demonio de Cábala? Dominio de Cábala. Dominio de Cábala, perdón, disculpen. Mi español me falló. Dominio de Cábala. ¿Qué opinas? Hay cosas en la Cábala que, si bien la Cábala es algo que fue parte del sistema y que en realidad es lo que dominó el sistema siempre, hay cosas de la Cábala que sirven y que funcionan, ¿sí? Y el Salmo 91 es una de las cosas que funciona. En la misma regla del juego, ellos tienen cómo defenderse y protegerse ante otras cosas. Pero justamente estoy haciendo una pregunta también ahí, que dicen, si estamos siendo atacados por un arconte, ¿qué podemos hacer en ese momento? ¿O cuál sería el procedimiento para liberarse de un arconte? Bueno, ahí en el libro explicamos exactamente cómo es que se tiene que hacer, ¿sí? Hay un procedimiento, es una simple sesión que se hace, eso consiste en una visualización, se visualizan energías, o sea, es un trabajo energético. Constante, uno tiene que entender que todo el universo está basado en energía y que lo único que existe es energía, ¿sí? Y nosotros hablamos de arcontes, hablamos de demonios, hablamos de seres extraterrestres, pero no es ni más ni menos que energía en distintas formas, ¿sí? Pero energía. Y toda la energía no se puede ni crear ni destruir, pero sí se puede cambiar, ¿sí? Por lo tanto, tú con otra energía puedes modificar o cambiar cualquier cosa, ¿sí? En ti o en cualquier lado. Donde tú lleves y pongas el foco en la intención, tú puedes cambiar cosas. Lo que pasa es que nosotros no creemos. Primero, hay dos cosas. Primero, somos ignorantes en este tema, porque no te lo enseñan en ningún lado, ¿sí? En todos los lugares
te enseñan cuáles son los ríos de tu país, cuáles son las capitales del mundo, te enseñan todo eso, pero en ningún lado te enseñan cómo funcionan nuestras emociones. Y en ningún lado te enseñan que el universo está basado en energía. Te enseñan en física qué es la energía. Te enseñan cómo trabaja el átomo, cómo funciona el átomo. Te enseñan que la vibración es para el estado de la materia, ¿sí? Pero en ningún lado y en ningún momento te dicen, hey, ten en cuenta que tú eres parte de esta física. Ten en cuenta que tú también estás hecho de átomos. Y ten en cuenta que las mismas leyes se aplican también para ti. Eso no te lo enseñan. ¿Sí? O sea, nos dejan creer que nosotros somos otra cosa, distinto. Por lo tanto, esas leyes no se aplican para nosotros. Y no se aplican exactamente las mismas leyes para nosotros. Porque somos los mismos átomos, estamos hechos de los mismos átomos que está hecho el oro, o el petróleo, o un gris, o un reptiliano, o un draco, o un ángel. Estamos hechos exactamente de los mismos átomos. Entonces se aplican exactamente las mismas leyes para todos, ¿sí? Y así como ellos pueden parasitarnos, nosotros también podemos sacarlos. ¿En algún momento podríamos llegar a voltearles el juego? Es la intención. En cuanto alcancemos la masa crítica de conciencia, Efecto dominó. exacto. Voltearles el juego significaría liberarse de ellos, no parasitarlos a ellos, ¿no? Sí, pero es un trabajo arduo, porque mira cuánto de la aparición de la humanidad, ¿no? Todo este proceso, cuánto ha durado, y va creciendo, porque hay un tema, por ejemplo, de la violencia, de las guerras, que siempre parece que es estar en forma recurrente, claro, es algo de la cíclico. historia de la humanidad. No es algo casual, ¿no? No hay nada casual, está todo planificado. Sí, como dice, siempre tiene que haber una guerra cada cierto tiempo. Algunos tratan de justificarla como una forma de control natural de la población, pero eso tiene otra connotación. No es control de la población. No se trata de controlar a la población en cuanto a la cantidad de población. Claro. ¿Sí? No pasa por ahí el tema. Pasa por otras cosas. Pasa por el miedo, pasa por las emociones humanas. Siempre pasa por las emociones humanas. ¿Sí? O sea, acá lo que hace falta es que toda la humanidad esté en baja vibración. Eso es lo que se necesita, que toda la humanidad esté en baja vibración. Y los alimentos ayudan a eso, los fármacos ayudan a eso, la medicina ayuda a eso, ¿sí? Porque tú tienes un problema físico en tu cuerpo y la medicina, ¿qué hace? Revisa tu problema. Tienes un problema en un órgano, revisa ese problema en ese órgano y te sana el problema en el órgano, ¿sí? Pero acabamos de decir que nuestro cuerpo es un cuerpo químico y funciona por química. Si ese órgano se descompensó por algo químico, y ese algo químico está dentro de tu cuerpo. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué tu cuerpo reacciona así? Por las emociones. Son nuestras mismas emociones las que hacen que nosotros nos enfermemos. Mira, nosotros hacemos una terapia que se llama de emociones atrapadas en el subconsciente y liberamos esas emociones. El 50% de todas las enfermedades que existen tienen base en emociones atrapadas en el subconsciente. Uno mismo se las origina sin saber. Uno mismo las origina a través de los propios químicos de uno mismo, porque terminas intoxicando tu cuerpo. Los químicos de las emociones, sobre todo de las emociones negativas, son químicos muy, muy fuertes, porque fuimos creados para que nosotros reaccionemos desde el sentimiento, ¿sí? Y a partir de eso nos demos cuenta de si esa situación es una situación que si nos hace mal, es porque hay algo que está mal, es porque no está funcionando el amor ahí, ¿sí? Hay más egoísmo que amor ahí. Entonces, el alma, desde el sentimiento del cuerpo, puede reconocer que en ese hecho hay egoísmo y no hay amor. Entonces, para que tú puedas reaccionar desde el cuerpo, ira, amargura, lo que sea, el químico es muy fuerte.
Y las células no están preparadas para vivir bajo ese entorno químico. Están preparadas para que reciban el químico, reaccionen al químico, pero después el químico debe desaparecer. Si el químico no desaparece porque la emoción quedó atrapada dentro del subconsciente, o bien porque tú, con tu pensamiento o con la percepción que tú tienes del entorno, mantienes esa energía emocional ahí que genera siempre esos químicos, te vas a enfermar, porque tus células se van a intoxicar y te vas a enfermar. Y no solo eso, sino que emociones negativas, químicos tóxicos, terminan generando energía de baja vibración. O sea que te vuelves carne de cañón para estas entidades. O sea, es parte del sistema, es parte del juego, es parte del juego, pero como dijimos antes, somos ignorantes de todo esto, y como lo ignoramos, no tenemos cómo defendernos ni cómo saber que esto es así. Una consulta, en el chat están hablando sobre Dios, sobre la divinidad. ¿Dónde queda eso? Si hablamos de arcontes, de que vivimos en una realidad manipulada. Mira, hay una máxima, sí existe el creador, pero no tiene nada que ver con este juego. Hay una máxima que dice, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. ¿Sí? Es una ley hermética. Ahora piensa un poco. El universo está estructurado de una forma donde los campos de energía consciente siempre están contenidos dentro de otro campo de energía consciente. Por lo tanto, estás tú y todos los demás seres humanos están contenidos dentro de otro campo de energía consciente. ¿Qué campo de energía consciente nos puede contener a nosotros, a todos los seres humanos? El planeta, es el único. El planeta es un ser vivo, con conciencia. Y el planeta es quien nos contiene a todos nosotros. Ese campo de energía consciente está contenido dentro de otro campo de energía consciente más grande y con un ser más grande todavía. ¿Sí? Ese campo de energía es el sistema solar. Y el Sol es la conciencia del sistema solar. El Sol es el Logos. Por eso, todas las civilizaciones antiguas creían que el Sol era el Dios. Y de alguna forma es así, porque sin Sol no existiría vida de ningún tipo. Si no hay una estrella, no hay vida. Entonces, de alguna forma es así. Ahora, eso está contenido dentro de otra cosa, más grande, con más conciencia y también con vida. ¿Sí? La galaxia. Y la galaxia dentro del universo. Y el universo dentro del macro universo. Y andás a ver si el macro no está dentro de otra cosa. Y después de ahí ya pasás a los planos que son espirituales, el plano mental, el plano espiritual, ¿sí? Y finalmente llegás al plano del creador. ¿Sí? Bien. Te acabo de decir que el planeta tiene vida. Ahora, ¿alguno de nosotros es consciente de que el planeta tiene vida? Por la forma como lo estamos tratando. Parece que no. Pero igual ninguno se puede ser consciente del planeta, que el planeta tiene vida. Bueno, pero es que ahora vamos al revés. ¿Sí? Y pensá en tu cuerpo. En tu cuerpo. Claro. ¿Ah? Tú tienes un montón de células, millones de células en tu cuerpo. ¿Tú eres consciente de esas células? No. Tú te haces consciente de algún órgano cuando el órgano te duele. Si no, ni siquiera sos consciente de que tenés órganos. Si no te molesta algo, ni siquiera te haces consciente de que tenés órganos. Bueno, el planeta es igual. El planeta no es consciente de cada uno de nosotros. Sabe que existen los seres humanos, pero no es consciente de cada uno de nosotros, como nosotros no somos conscientes de cada una de las células que tenemos. Ahora, ¿vos podés creer que Dios es consciente de nosotros? Ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Y es por eso que este tema es denso y choca con las creencias de muchas personas. Exactamente, exactamente. Mira, yo tenía una pregunta para Carmen. Carmen, tú ya tuviste la
posibilidades de canalizar un Arcángel. Ajá. ¿Tuviste la posibilidad? ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia sobre eso? Sí, como estaba comentando, fue la primera experiencia que tuve porque no me había pasado antes. Fue un día X que estaba con Gabriel en casa y sentí, como hablamos de la energía, todo eso, en nuestro campo energético, sentí como un escalofríos en la pierna izquierda. Pero las puertas, las ventanas estaban cerradas, ¿no? Era invierno. Y yo decía, ¿cómo puedo sentir un escalofríos solo en una parte de la pierna? Debería sentir toda la parte izquierda de mi cuerpo o derecha, ¿no? Y es ahí que cuando Gabriel, como maneja el test muscular para conectarse al subconsciente de la otra persona, ahí es cuando él hace preguntas, ¿no? Comienza a preguntar y si bien es cierto, podría decir que Gabriel y yo somos complemento, porque si él puede sentir o puede percibir sobre las entidades del bajo astral, yo podría ser a las almas todavía desencarnadas o a los seres de luz, en ese rango entre los arcángeles. Es ahí cuando Gabriel comienza a investigar y se pregunta si en ese espacio había algo, pues, ¿no? Y dentro de la jerarquía preguntaste, ¿no? ¿Hay algún arcángel? Comenzó a mencionar a los 7 y le dice sí, Michael, ¿no? El arcángel Michael. Es ahí cuando por medio telepático yo me acuesto y hago una meditación. Yo ni siquiera sabía lo que él estaba haciendo. Agarró un cuaderno y me dio un lapicero, y en escritura automática él telepáticamente comenzaba a preguntar, y ahí comenzó a preguntar sobre el libro, si la estructura en realidad estaba bien, ¿no? El índice, qué es lo que tenía que poner, qué es lo que tenía que sacar, si la información que tenía era válida, porque yo creo que más valor le da un libro cuando la información no es, repito, no es algo empírico, ¿no? Sino porque tiene una validez. Y así fue. Ahí fue cuando en realidad Gabriel se animó y dijo, vamos a lanzarlo, porque ya tenía esa base, ¿no? De repente creo que sin esa experiencia no lo hubiera hecho, ¿no? Tal vez no, porque uno siempre tiene... ¿sí? Acá no puedes saber verdaderamente si las cosas son así o no, ¿no? O sea, yo verdaderamente creo en los arcángeles y sé que existen, y sé que no solo por las experiencias que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sino por experiencias mías propias, cosas que me han pasado y me han sucedido a mí, ¿no? Y entonces considero que eso para mí es validación, ¿no? O sea, eso para mí es validación, y no hay una autoridad que yo sepa o que yo conozca, no hay mayor autoridad que pueda validar esa información que el arcángel Michael. Encima es el que se ocupa exactamente de ese tema, ¿sí? Porque él es el arcángel de la liberación, de la lucha contra la parte del egoísmo. Entonces, muchos se preguntarán, ¿no? Bueno, si los arcángeles están, digamos, tienen una misión, están pendientes de nosotros, ¿por qué no intervienen para echar a estos arcontes de una vez por todas, ¿no? Pero me comentabas algo muy importante, ¿no? El problema es que es lo que, justamente, lo que creó todo esto, que es el libre albedrío, es lo que les impide a ellos poder echar a estas entidades, porque no pueden invadir nuestro libre albedrío. Lo intentan. Los arcángeles. Ok. ¿Sí? Ellos lo hacen, pero los arcángeles no pueden, ¿sí? Los arcontes lo hacen. Las entidades del bajo astral invaden, se meten dentro tuyo invadiendo tu libre albedrío, pero el arcángel no puede hacer eso, no puede. Es más, de hecho, mira cómo es la cosa, que ellos para poder hacerte una sanación a ti, necesitan de un intermediario, necesitan de una persona que tenga el conocimiento para saber qué es lo que tú tienes y les diga a ellos concretamente, saca esto, saca esto, saca esto, saca esto y saca esto.
Y entonces ellos entran y sacan todo. Pero te lo digo por experiencia propia. Yo, en mis primeras terapias, sin conocer todavía mucha de esta información, por ejemplo, todavía no tenía conocimiento de los egregores ni de las larvas, yo sacaba las entidades del bajo astral, pero la persona no me llegaba a alcanzar la máxima vibración, nunca me llegaba a alcanzar la máxima vibración. Cuando adquirí el conocimiento de que existían las larvas también, y de que existían también los egregores, y empecé a ponerlas y a decirlo, y a preguntar si la persona los tenía, cuando empecé a decir hay que sacar larvas y hay que sacar egregores, recién ahí empezaron a salir de las personas. Mientras yo no le diga hay que sacarlo, no lo sacan, porque si no, están invadiendo tu libre albedrío y no lo pueden hacer. Así es. No lo pueden hacer. Por lo tanto, esto es importante, porque muchas personas van a cualquier tipo de sanador. Tiene que ser una persona que verdaderamente tenga conciencia, o sea, que verdaderamente sepa lo que está haciendo. Porque en mi propia experiencia yo no lo sabía y no los podía sacar. No porque no los podía sacar, sino porque no lo sabía. ¿Sí? El hecho de desconocer hace que no se pueda llevar adelante la terapia como corresponde. Porque ellos no pueden invadir el libre albedrío. Si tú no le dices esto concretamente, no lo hacen, no lo pueden hacer. Muy interesante, tiene mucha relación con experiencias personales. Por ejemplo, cuando quieres hacer una consulta a uno de estos, digamos, a través de un canalizador, a veces, si tú no preguntas de forma adecuada, no te dan la respuesta, ¿no? Si te limitas solamente a preguntar, pero no das con la solución simplemente porque no le preguntaste directamente, algo así. No es que ellos hablan y se explayan y te den toda la solución y tú dices, qué bueno, ya lo tengo acá y lo aplico. No es así. No. Si no preguntaste, no te lo dicen. Exactamente. En concreto, ¿no? Exactamente. Y eso lo he visto en varias oportunidades, ¿no? Exactamente, sí, porque ellos saben que de esa forma pueden hacer que tu ego, el problema es el ego, ¿sí? Ellos pueden hacer que tu ego no haga lo que tiene que hacer. Si te dicen las cosas como verdaderamente son, tú tienes que ir investigándolo y viéndolo por ti mismo, ¿sí? Hay una cosa que quiero decir ahora que tocamos este tema de las canalizaciones y tocamos el tema, y tiene mucho que ver con esto, tocamos el tema de la sanación, de los terapeutas y todo eso. El simple hecho de que haya muchos terapeutas que desconozcan esta información es motivo de propagación del parasitaje. ¿Cómo así? Exacto. ¿En qué sentido? A ver, tradúceme un poquito esto. Por ejemplo, yo hace un año que estoy acá y no sé muy bien cómo es, no conozco todavía muy a fondo todo el tema de acá, de Perú, en cuanto a Reiki, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Pero lo conozco muy a fondo en Argentina. Yo soy de Argentina y conozco muy a fondo el tema de Reiki en Argentina. Y en Reiki, en Argentina, cualquier terapeuta, cualquier persona que quiera ser terapeuta de Reiki, va, hace un curso, no dura más de 2 días, un sábado y domingo, unas horas, le enseñan algunas cosas y la persona sale de ahí, impone la mano y ya está. Le enseñan cómo protegerse, hacer el yokurei, alguna cosa así, y ya está, listo. Ya, Reiki Express. Ya está. ¿Sí? Bueno, vos imagínate, a ti te llega una persona, te llega un paciente que tiene 10, 12, 14 de estos bichos adentro, en su campo de energía, ¿sí? Vos, terapeuta, toda la mejor intención y totalmente limpio, protegido con tu yokurei, y metés las manos. ¿Vos creés que no te va a pasar nada? Porque tenés un yokurei metido ahí. Bueno, de esos hemos visto varios. ¿En qué vibración está tu campo de energía? Si tu campo de energía llega a sintonizar con el campo de energía de esa persona, te pasa cualquier cosa. Y encima, cuando tú impones las manos, tú estás entrando por encima de ese campo de energía. ¿Sí? O sea, tú estás estableciendo una conexión directa, más allá
más allá de la vibración que tú tengas y de la vibración que tenga la otra persona, tú estás estableciendo una conexión directa. Por lo tanto, cualquier cosa que esa persona tenga me puede pasar a mí. Y si yo como terapeuta impongo las manos y yo tengo algo, yo estoy infectando a todas las personas. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad como terapeuta? Y saben muy, pero muy poco de todo este tema. Yo te diría que casi nada. ¿Sí? Porque como la generación del New Age les han enseñado que si tú no le pones el foco de la intención a eso, eso no te puede hacer nada. Y eso es error. Eso es un grave error, porque es exactamente lo que estas entidades quieren, que tú no sepas nada de ellas, porque así es más fácil manejarte y manipularte. Entonces vos ves personas que son sanadores y que están trabajando, sanando personas y trabajando con Reiki y otras terapias, pero vos ves su vida y su vida es un desastre. Tienen graves problemas emocionales, graves conflictos de relaciones, problemas de salud. A ver, perdón, ¿no es un terapeuta? ¿No es un sanador? ¿Cómo puede ser? Casa herrero, cuchillo de palo. ¿Qué está pasando ahí? No, es que lo que está pasando es esto. Claro. ¿Sí? Lo que está pasando es exactamente esto. ¿Sí? Y su propio nivel de vibración está bajo. Entonces, antes hablábamos de cómo era que se propagaba todo esto. Bueno, sí, eso también ayuda a propagar. ¿Sí? O sea, esas terapias alternativas que muchos están haciendo también ayudan a propagar. Porque el propio terapeuta es el que ignora todo este tipo de cosas. Yo quería hacer una preguntita. Tenemos una persona que está preguntando, solo para volver al tema del Salmo 91, que hay una duda acá y que preguntan, el 91 es para ataques demoníacos, pero eso quisiera saber qué diferencia hay con los demonios. Si yo de lo que entiendo la pregunta es, ¿por qué tendría el efecto del Salmo 91 contra los arcontes? Para poder liberar, por ejemplo, por poder limpiarlos, ¿no? Por poder alejarlos, por ejemplo. ¿Entiendes la pregunta o...? Actúa contra cualquier tipo de entidad que tenga fines egoístas. Fines egoístas, que sí, que no solamente demoníaco, estamos de acuerdo, ¿no? Es que, a ver, la realidad es que el demonio como demonio no existe. Nosotros le pusimos los nombres, ¿eso te refieres? Eso lo... Hace miles de años atrás no existía la física cuántica y no se podía explicar las cosas desde el punto de vista de la energía como hoy se pueden explicar todas. ¿Sí? Entonces lo que se veían eran las manifestaciones. Hay personas que siempre han podido ver algunas imágenes, ¿sí? Imágenes del aura, colores del aura, han podido ver los bichos que estaban metidos adentro de las personas. O sea, hay personas que han tenido esas capacidades siempre, ¿sí? Pero estos bichos siempre se van a manifestar de una manera que a ti te provoque terror, porque es exactamente la energía que ellos consumen. Pero eso no significa que la entidad sea así. La entidad es una energía que simplemente lo que está haciendo es tomando, él ve dentro tuyo, dentro de tu energía, dentro de tu aura, ve qué es lo que más te aterra. Y lo que más me aterra es un pulpo que los ojos se le salen para afuera, y así es como se va a presentar entonces, porque lo que él quiere es que tú generes terror. Eso es lo que quiere. Entonces se va a manifestar de la forma que a ti más terror te provoque. Pero eso no significa que verdaderamente sea así. Está usando algo que está dentro tuyo contra ti mismo. ¿Sí? Por eso los demonios como demonios no existen, son mitos. Son simplemente mitos, ¿sí? Son entidades energéticas que lo que hacen es usar nuestros propios miedos para manipularnos a nosotros mismos. Muchas gracias. No, por favor. Esperemos que esto haya respondido muchas de las preguntas, porque algunos estaban también, como imaginábamos que iba a suceder con este tema, iba en contra de su propia versión de... Es que te hace cuestionarlo todo. Claro.
¿no? De su propia versión del mal, de los demonios, otros lo veían por el lado más, como me explicabas, el lado extraterrestre. Pero al final, si lo juntamos, pues ambas explicaciones prácticamente nos están diciendo lo mismo, ¿no? Somos nosotros que tal vez la interpretación ha variado, pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? Que somos una granjita humana. Exacto, exactamente. Exactamente. Entonces, pollitos en fuga. Operación pollitos en fuga. Fuera ego, fuera egoísmo. ¿Y qué más? Ya me olvidé esa parte, si no ya estuviera iluminado. Sí. Y bueno, cuidado con eso, ¿no? Una vez que estés iluminado, pregúntate por qué estás iluminado. Como hay un meme, ¿no? Que dice, logré vencer el ego, soy lo máximo. Exacto. Muy buena. Bueno, sabemos que el tema da para más, porque sí, desglosarlo en un solo programa es bastante complicado. Es complicado. Yo quiero invitarlos a que vuelvan a ver este programa, tomen nota y vuelvan a verlo, porque yo también hemos manejado conceptos, hemos hablado de cosas que no entran fácil a la primera, es difícil. Yo estoy dudando de muchas cosas en este momento. Quiero agradecer a Gabriel y a Carmen por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Hay muchas personas están preguntando dónde pueden conseguir el libro. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, hay unas librerías donde se está distribuyendo, y si no, en librería Virrey de Miraflores, Época, librerías peruanas.com, que es vía courier. Libroperuanos.com. Igual en la página en la página del Dinos libro. La dirección de tu página. Tienen una comunidad en Facebook, tienen un grupo en Facebook, ¿verdad? Tenemos una comunidad que es Amar la Vida, @Amar la Vida fanpage. Eso fue algo que, con eso fue lo que empezamos en el año 2013. Empezamos dando mensajes por ahí, llevando conocimiento un poco de cómo manejar el ego. Damos algunas herramientas para ir trabajándolo. Y bueno, es más, de hecho hay notas que están en la página y que son parte del libro. Son parte del libro. Ah, qué genial. De nuevo, librería Virrey, librería Época y librosperuanos.com. Y también tienen he visto un fanpage justamente a raíz de la presentación del libro, que tiene el mismo título, ¿no? En Facebook. Sí. La manipulación Arconte, también lo pueden ubicar por libros la manipulación Arconte. Creamos una fanpage exclusiva para el libro, donde vamos a ir poniendo cosas que tengan que ver con el tema, ¿no? O sea, lo que tenga que ver con el libro, más cosas que tengan que ver con el tema. Y quienes quieran hacer alguna consulta, alguna terapia, ¿dónde podrían comunicarse? Al 952-37-2597. 952-37-2597. ¿Algún correo electrónico? info@amarlavida.com. Perfecto, info@amarlavida.com. Sí. No me queda nada más que agradecer la presencia de todos. Agradecerles a ustedes también por habernos acompañado en este tema que nos cayó a nosotros como anillo al dedo, la verdad. Porque, para nosotros mismos debe ser un poco complejo, ¿no?, abordarlo, ¿no? Entonces, qué bueno que justo se ocurrió esta presentación, los conocimos después a ustedes y están acá presentes, ¿no? Muchas gracias. Todo tiene propósito. Así, no hay casualidades. No hay casualidades, no existen las casualidades. Todo es causa y efecto. Todo es causa y efecto. Muy bien, muchas gracias. Esperamos tenerlos pronto también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gabriel, gracias Carmen. Gracias Pedro. Muchas gracias también. Gracias Matt. Muchas gracias, chicos. Gracias Eric. Gracias. Gracias Emilio. Gracias a todos los que nos han visto. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Compartan este video, hagamos sus consultas. Hay una sorpresa de por medio muy pronto. Suscríbanse.